Primero necesitamos tener un concepto claro de lo que es la libertad y ética. Para esto Sabater en su libro Libertad y responsabilidades de la ética nos comenta que la ética como tal no es solamente un conjunto de reglas o normas preestablecidas que debemos seguir, sino es la manera en la cual nosotros pensamos sobre estas acciones, siempre tomando en cuenta que nuestras acciones pueden afectar a los demás y en la sociedad que nos rodea. La libertad vendrá a ser la capacidad de elegir qué es lo que nos sucede ante cualquier tipo de situación, aunque en la práctica no somos libres de elegir qué es lo que nos pasa, sino de cómo responder ante aquello. Si bien existe una libertad, estas siempre se deberán regir bajo reglas para que se cumplan así los derechos de las personas. Podemos resumirlo con la frase actuar bien y actuar responsablemente. Ahora, con esta terminología ya definida, recordemos un poco el caso de Camila, una niña que desde los 9 años fue abusada sexualmente por su padre, y por si fuera poco, las autoridades la obligaron a tener el bebé, negando el acceso al aborto. Y a pesar de todo fue procesada penalmente, debido a que la joven tuvo un aborto espontáneo en el país, y eso en el país está penado. Wow. Es sin duda un caso muy asqueroso si lo vemos desde el actuar de las autoridades y el poco apoyo que tuvo la pequeña. ¿Dónde quedó la responsabilidad de las autoridades a la hora de castigar al agresor sexual? ¿Por qué toda la carga o la afectada de todo esto fue solamente la pequeña? Entiendo que por ley el aborto esté penado, pero ¿es siempre así bajo situaciones de agresión sexual? Pues, según la norma, solo se practica el aborto cuando la salud de la mujer esté en peligro inminente. Es horrible, ya que aquí también se ve afectada la salud mental de la pequeña. Sin embargo, parece que a las autoridades poco le importa. Bien, antes de concluir, me gustaría comentar que es aquí la mujer la que debería tener la libertad de decidir si desea continuar o no con el embarazo. Y esta decisión debe ser respetada y apoyada por la sociedad y las instituciones. Si no, ¿dónde queda la libertad ética? Gracias. Es lamentable escuchar sobre la situación de Camila y la violación a sus derechos como persona. Por lo tanto, en esta historia demuestra que debemos tomar conciencia para proteger los derechos tanto de los niños como adolescentes en estos casos tan sensibles como es el abuso sexual. Cosa que no pasó en la situación de Camila debido a la falta de moral en el trato que recibió ella por parte de dichas instituciones involucradas. Según David Natninger, menciona que la moral es tratar de hacer lo correcto, también basándonos en buenas razones y considerar lo que es mejor para todas esas personas afectadas por nuestras acciones. Esto es entender lo que significa ser un agente moral responsable. En este caso, el agente moral responsable tendría que haber sido dichas instituciones involucradas, pero en su situación no pasó debido a que no se le concientizó sobre el aborto terapéutico, que era muy importante en estos casos tan sensibles como es el abuso sexual, y más bien se le obligó a seguir con el embarazo no deseado producto de una violación por parte de su padre. Ella fue abusada durante 4 años hasta que salió embarazada. Bueno, en general no hubo un apoyo hacia ella, por lo tanto su situación física y mental se fue agravando con el tiempo y es importante tomar conciencia sobre este caso. El Perú violó los derechos de una niña víctima de violación al no brindarle información acerca del aborto terapéutico y más adelante procesarla por autoaborto. Camila es una niña que sufrió de violación por muchos años por parte de su padre, hasta el punto de quedar embarazada. Ella no quería continuar con su embarazo, pero las autoridades médicas no le brindaron la información necesaria acerca del aborto terapéutico. Al contrario, la acosaron para que continuara con sus controles prenatales. El aborto terapéutico es un derecho fundamental, especialmente en los casos de violación. Camila, al no contar con esta información, tomó la decisión de abortar por sí sola, pasando de ser la víctima a ser llamada como delincuente. La moral tiene dos definiciones, la razón y la imparcialidad. El razonamiento moral nos hace ver los hechos desde un punto de vista que no tenga prejuicios, ya que muchas veces vamos a apoyar los hechos que también apoyan nuestros prejuicios, olvidándonos así de los argumentos que pueden tener las otras personas o las otras partes. Además, la teoría básica de la moral incluye la imparcialidad, la idea que los intereses de todas las personas son igualmente importantes, evitando todo acto de discriminación. Camila es considerada una niña indígena, campesina, víctima de violación y fue objeto de discriminación para las autoridades, porque no le brindaron la información necesaria del aborto terapéutico ni le dieron una atención eficaz. Con esto podemos resumir que el Perú sí violó los derechos de esta niña víctima de una violación y la procesó por autoaborto, olvidándose así el principal motivo de cómo Camila llegó ahí, que fue por la violencia que sufrió por parte de su padre por muchos años.
Desde otra perspectiva, también podemos argumentar de que violentaron sus derechos humanos básicos, cuando no se le garantizó un aborto terapéutico con el fin de proteger su salud, su vida. Pues sabemos que todo ser humano tiene el derecho de gozar de una vida sana, y que ella haya sido forzada a continuar con este embarazo a una edad tan temprana significaba que en adelante viva una vida indigna y de mala calidad. Afortunadamente, su propio organismo, al no estar preparado biológicamente para ello, provocó el aborto de forma repentina y sin muchas complicaciones. Pero ese derecho humano básico ya había sido vulnerado. Y no solamente fue ese, puesto que la enfermera que corroboró el aborto la acusó ante las autoridades, y tras esto, ella fue perseguida judicialmente por el presunto delito de autoaborto. Todo esto en conjunto pone en evidencia las graves faltas y los desaciertos que son contemplados en la legislación peruana, y que a fin de cuentas también resultan ser actos inmorales y antiéticos al ponerlos en práctica. Hola, mucho gusto, soy Carlos Salinas y voy a hablarles sobre cómo la ética, su sentido y noción se relaciona con el caso antes visto. Pero primero hay que contextualizar. En el Perú, la legislación sobre el aborto es muy restrictiva, permitiéndolo solo en casos donde la vida de la madre esté en riesgo de muerte, debido a estas consideraciones morales y éticas que se nos han arraigado en la sociedad actual. Un ejemplo concreto de esta restricción se encuentra en el caso de Camila, quien nunca fue informada sobre su derecho a acceder a un aborto terapéutico, esto resultando en la negación de sus derechos fundamentales, subrayando la necesidad de basar nuestros juicios morales en argumentos sólidos y considerar imparcialmente los intereses de las personas afectadas o involucradas. Bueno, la ética, siendo una guía para nosotros en la interacción en nuestra sociedad, se origina a base de la convivencia, relacionándolo con lo que vivimos en diversos grupos en los que nos juntamos, estos influyendo en nuestras normas y valores que son compartidos. Nuestra ética también evoluciona a medida que nos cuestionamos y replanteamos nuestras decisiones y valores, en respuesta a los diferentes cambios sociales y personales que podemos llegar a tener. La ética es fundamental para que nuestra vida en la sociedad sea adaptable a un mundo de constante cambio. La historia de Camila nos recuerda la importancia de aplicarla de manera justa en situaciones muy complejas como la vista. Muchas gracias.